Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Juan y les voy a contar lo que me pasó. Era de noche, el cielo estaba sin luna y la carretera parecía un largo túnel de viento y polvo. Regresaba de una fiesta sencilla en un pueblo, en el asiento trasero de un coche prestado, riéndome torpemente de la bravuconería de mis amigos. Habían decidido demostrar que a quienes se burlan de la fe ajena no les pasa nada malo, y yo, cansado y algo escéptico, acepté el viaje, sin imaginar dónde terminaría. Su primera idea fue tomar un atajo entre dos carreteras estatales que casi nadie usa de madrugada. El asfalto desapareció en curvas mal pintadas, las farolas se alejaron y la radio empezó a silbar, como si masticara la música. A lo lejos, vimos pequeñas luces amarillas parpadeando al costado del camino, y alguien dijo que era un altar improvisado. Otro respondió con desdén, diciendo que iban a soplar velas y tomar fotos para burlarse del grupo. Al llegar, percibí de inmediato un olor a cera caliente y flores que no pude identificar al instante, un dulce perfume que parecía surgir de la tierra misma. Había botellas de agua, cintas de colores y una pequeña estatua de la Santa Muerte, vestida con una capa negra y con un rosario colgando de su brazo esquelético. Mi amigo del asiento delantero dijo que era algo para asustar a los viajeros y agarró la estatua con ambas manos, riendo a carcajadas. Les pedí que no la tocaran, no por devoción, sino por respeto a quien la dejó allí, y me ignoraron. La estatua parecía más pesada de lo que su tamaño sugería, como si estuviera hecha de piedra maciza. El conductor, entusiasmado, dijo que se la llevaría de recuerdo y luego la devolvería a otro altar, solo para demostrar que nada se pega. Una ráfaga de viento apagó casi todas las velas a la vez, dejando solo una, que se aferró con una tenaz llama azul. Temblé y pedí que nos fuéramos, lo cual hicimos, con la estatua aterrizando en el regazo del pasajero delantero. De vuelta en el pavimento irregular, la radio se apagó por completo, emitiendo solo un silbido bajo que parecía una respiración. El termómetro del tablero bajó repentinamente 2 puntos y las ventanas comenzaron a empañarse por dentro como si estuviéramos respirando en una bolsa. El conductor bromeó diciendo que al santo no le gustaba el viaje y no me reí. La carretera se abrió en una larga recta y a la izquierda, durante unos segundos, los faros iluminaron una figura de pie en el arcén. Era un hombre encapuchado muy delgado, con la capa oscura pegada al cuerpo, inmóvil como una farola. El conductor encendió las luces por reflejo, pero nadie respondió. El rostro del encapuchado no revelaba ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa, pálida, casi brillante. Lo pasamos con el corazón acelerado y me giré para mirar por la ventanilla trasera. La figura permanecía inmóvil, sin siquiera ajustarse la capa para protegerse del viento. Mi mente se llenó de explicaciones absurdas. Quizás era un maniquí, quizás un peregrino con máscara, quizás alguien gastando una broma. Pero unos kilómetros después, el coche dobló la curva, y en la primera recta la figura estaba allí de nuevo, esta vez a la derecha, en la misma pose. El copiloto maldijo, apretó la imagen contra su pecho y le dijo al conductor que acelerara, y salió a toda velocidad con la boca seca. El aroma a flores se intensificó dentro del coche, y reconocí, sin saber cómo, un toque de rosas antiguas mezclado con el aroma de velas frías. Los neumáticos empezaron a traquetear, como si íbamos sobre piedras invisibles, y el volante tembló. Un pequeño animal apareció aplastado en medio de la carretera, tan nuevo que su cadáver parecía reluciente, y el conductor se desvió a centímetros, conteniendo la respiración. El pasajero rió nervioso y dijo que era una ofrenda para asustarnos. La tercera aparición fue la peor. No estaba en el arcén, sino en medio del carril, a unos 50 metros, deteniéndose justo delante de nosotros. El conductor tocó la bocina, pisó a fondo el freno y el acelerador, y sentí mi cuerpo saltar hacia adelante y hacia atrás como un resorte. El rostro sin rasgos faciales captó toda la luz de los faros y la reflejó como porcelana húmeda. Al virar bruscamente, la capa pareció ondear hacia un lado, como si el viento en contra soplara solo sobre ella. Uno de los amigos, en un repentino intento por arreglar la situación, abrió la ventanilla y tiró la estatua, gritando que ya no la quería en el coche. La estatua golpeó el asfalto con un golpe sordo y desapareció en la oscuridad. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, como si alguien hubiera sacado un dedo de un cristal vibrante. La sensación de alivio duró hasta la siguiente curva. Al dar la vuelta, oímos un ruido en la cajuela, un golpe sordo y rítmico, como si algo intentara asentarse. El conductor preguntó si alguien había dejado alguna herramienta suelta y el pasajero dijo que no.
El olor a cera regresó, más fuerte, y pedí que me detuvieran, temeroso de reventar una llanta. El aroma a flores se intensificó dentro del coche, y reconocí, sin saber cómo, un toque de rosas antiguas mezclado con el aroma de velas frías. Los neumáticos empezaron a traquetear, como si íbamos sobre piedras invisibles, y el volante tembló. Un pequeño animal apareció aplastado en medio de la carretera, tan nuevo que su cadáver parecía reluciente, y el conductor se desvió a centímetros, conteniendo la respiración. El pasajero rió nervioso y dijo que era una ofrenda para asustarnos. La tercera aparición fue la peor. No estaba en el arcén, sino en medio del carril, a unos 50 metros, deteniéndose justo delante de nosotros. El conductor tocó la bocina, pisó a fondo el freno y el acelerador, y sentí mi cuerpo saltar hacia adelante y hacia atrás como un resorte. El rostro sin rasgos faciales captó toda la luz de los faros y la reflejó como porcelana húmeda. Al virar bruscamente, la capa pareció ondear hacia un lado, como si el viento en contra soplara solo sobre ella. Uno de los amigos, en un repentino intento por arreglar la situación, abrió la ventanilla y tiró la estatua, gritando que ya no la quería en el coche. La estatua golpeó el asfalto con un golpe sordo y desapareció en la oscuridad. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, como si alguien hubiera sacado un dedo de un cristal vibrante. La sensación de alivio duró hasta la siguiente curva. Al dar la vuelta, oímos un ruido en la cajuela, un golpe sordo y rítmico, como si algo intentara asentarse. El conductor preguntó si alguien había dejado alguna herramienta suelta y el pasajero dijo que no. El olor a cera regresó, más fuerte, y pedí que me detuvieran, temeroso de reventar una llanta. Hola, me llamo María y les voy a contar lo que me pasó. Iba por una ruta conocida entre dos pueblos y esa noche seguí el consejo de una aplicación y tomé un atajo por un camino de tierra. El cielo estaba sin estrellas y la niebla solo era visible cuando los faros la atravesaban, abriendo un pasillo húmedo. Las fincas dormían sin ladridos y las farolas desaparecieron como si las hubieran arrancado de la tierra. En las primeras curvas, el GPS perdió la señal y se quedó fijo, prometiendo volver en cualquier momento. El silencio del coche me hizo sentir mi propia respiración y la ventanilla lateral empezó a mostrar gotas de humedad en el interior, como si saliera humedad del salpicadero. Una sensación simple pero persistente se apoderó de mí. No estaba solo en ese camino de tierra. A lo lejos apareció una figura con una capa, oscura, de pie en el límite entre la carretera y el bosque. Disminuí la velocidad instintivamente, no porque quisiera detenerme, sino porque mis ojos buscaban un rostro que pudiera expresar mi miedo. Cuando el haz de luz del faro alcanzó la cabeza del encapuchado, no encontré ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie pálida, lisa y brillante como porcelana fría. La capa se aferraba a su cuerpo sin aliento y formaba un ángulo extraño en los bordes, como si la gravedad estuviera en otra parte. Pasé lentamente, esperando una señal, pero no ocurrió nada. Unos metros más adelante oí un suave golpe en la puerta del copiloto, un golpeteo metálico como de clavos sobre metal. El olor dentro del coche cambió a hierro mojado y tierra recién removida, una mezcla que sugería lluvia, aunque el cielo permanecía seco. Pulsé el botón de la ventanilla para cerrarla aún más, aunque sabía que ya estaba cerrada, y mantuve las manos en el volante con la fuerza de quien intenta romper la tensión agarrándolo. Dije en voz alta que todo estaba bien, como si hablar conmigo mismo fuera un ritual de protección. El atajo prometía ahorrar 20 minutos, pero algo fallaba con el tiempo. Cada curva parecía repetir la anterior, cada árbol se inclinaba de la misma manera, y me encontré contando los postes de la cerca para ver si el paisaje se repetía como un disco rayado. Fue entonces cuando la figura apareció de nuevo, adelante, justo a la entrada de un tramo recto que estaba seguro de no reconocer. La misma ausencia de rasgos, la misma postura. Esta vez apreté más y el coche reaccionó con un hipo, incapaz de alcanzar la velocidad que deseaba. La dirección, que siempre había sido ligera, pareció endurecerse en una invisible pulseada. El olor a hierro se hizo más denso, como si tuviera un puñado de monedas en la boca. Un crujido salió del maletero, pero no había traído nada que pudiera rodar. El sonido parecía doblarse sobre sí mismo, repitiéndose en ecos cortos que competían por espacio con mi propio miedo.
Decidí filmar un intento infantil de fotografiar lo inexplicable y así revivir la realidad. Agarré el teléfono con la mano izquierda, alineé la cámara con el parabrisas y pulsé grabar. La pantalla se quedó completamente negra, incluso con las luces encendidas, y un zumbido sordo salió de los altavoces del teléfono, como el de un televisor viejo. Lo apagué de inmediato, y el silencio, cuando llegó, fue peor, porque los golpes metálicos en las puertas volvieron rítmicos. Reduje la velocidad de nuevo al ver huellas que cruzaban la calle, apuntando de un lado a otro. Eran profundas pero secas, como si un pie muy pesado hubiera pisado la tierra sin dejarla húmeda. Bajé las luces para distinguir el dibujo y noté que las huellas simplemente se detenían en el carril central, sin continuidad al otro lado. Al levantar la vista, vi troncos de árboles dispuestos más adelante, formando una figura geométrica que no reconocí. Esa estructura de madera bloqueaba la mitad del paso y no quería bajar del coche para moverlo. Puse la marcha atrás para dar la vuelta en un camino lateral y el retrovisor mostró lo imposible. La figura sin rostro estaba pegada a mi ventanilla trasera, tan cerca que solo se veían la capa y la blancura de su cabeza. Grité, golpeé el volante con la mano y el coche se detuvo un segundo, como si alguien hubiera apagado la llave con 2 dedos. Cuando volvió a la vida, lo lancé hacia adelante, rozando ligeramente los maleteros. Las ramas crujiendo bajo los neumáticos dibujaban breves risas en el suelo y solo podía pensar en volver al asfalto, en la geometría recta de las señales y en los faros de los camiones que actuaban como luces de barco. El camino de tierra, sin embargo, insistía en multiplicarse y la niebla adquirió un núcleo verde, el aroma a hierba fresca que los faros diluían. La figura no regresó al espejo durante varios minutos y respiré por primera vez sin que me doliera el pecho. Fue entonces cuando los faros iluminaron una tela negra que ondeaba a la derecha como una bandera atada a una rama. Reduje la velocidad de nuevo al ver huellas que cruzaban la calle, apuntando de un lado a otro. Eran profundas pero secas, como si un pie muy pesado hubiera pisado la tierra sin dejarla húmeda. Bajé las luces para distinguir el dibujo y noté que las huellas simplemente se detenían en el carril central, sin continuidad al otro lado. Al levantar la vista, vi troncos de árboles dispuestos más adelante, formando una figura geométrica que no reconocí. Esa estructura de madera bloqueaba la mitad del paso y no quería bajar del coche para moverlo. Puse la marcha atrás para dar la vuelta en un camino lateral y el retrovisor mostró lo imposible. La figura sin rostro estaba pegada a mi ventanilla trasera, tan cerca que solo se veían la capa y la blancura de su cabeza. Grité, golpeé el volante con la mano y el coche se detuvo un segundo, como si alguien hubiera apagado la llave con 2 dedos. Cuando volvió a la vida, lo lancé hacia adelante, rozando ligeramente los maleteros. Las ramas crujiendo bajo los neumáticos dibujaban breves risas en el suelo y solo podía pensar en volver al asfalto, en la geometría recta de las señales y en los faros de los camiones que actuaban como luces de barco. El camino de tierra, sin embargo, insistía en multiplicarse y la niebla adquirió un núcleo verde, el aroma a hierba fresca que los faros diluían. La figura no regresó al espejo durante varios minutos y respiré por primera vez sin que me doliera el pecho. Fue entonces cuando los faros iluminaron una tela negra que ondeaba a la derecha como una bandera atada a una rama. Me lavé la cara en el baño y volví al coche. Le pedí al encargado que revisara las llantas y me dijo que estaban perfectas, pero que el capó tenía ramitas atrapadas en la parte interior del brillo, como si alguien hubiera escrito con un objeto duro. Pregunté si había cámaras en el camino de acceso de tierra y me dijo que sí, señalando 2 cúpulas negras pegadas al techo del toldo. Compré agua, respiré hondo y llamé a la administración de carreteras para revisar las grabaciones de la noche. Al día siguiente, respondí a un correo electrónico del Departamento de Seguridad Operativa, indicando amablemente que habían revisado el intervalo de tiempo que les había enviado y que habían encontrado mi coche entrando en la acera, pero nada antes. Ninguna grabación del camino de acceso de tierra mostraba un vehículo y ninguna cámara grabó a un peatón con capucha o un tronco bloqueado. Abrí el vídeo varias veces, me vi acercándome a la sección iluminada de la gasolinera y la sensación de un doble me devolvió a la madrugada. Llevé el coche a una pulidora para intentar quitar los arañas, ocultándole al empleado el origen del diseño. Trabajó con cuidado y algunas líneas cedieron, pero otras permanecieron tercas como cicatrices. El contorno restante parecía un símbolo con 3 ángulos y un eje torcido, algo que la memoria reconoce sin necesidad de nombrar.
Me toqué la uña y sentí la aspereza como si la pintura hubiera sido empujada desde adentro hacia afuera. Semanas después, volví a conducir por la carretera principal, evitando cada atajo y aminorando la marcha ante cada señal. El mundo parecía el mismo, pero mi mente ya no era la misma. Y el olor a hierro que juraría haber olido aquella noche a veces regresaba a los pasillos del supermercado. Me preguntaba qué habría pasado si me hubiera parado junto a la figura y le hubiera dicho buenas noches. Algunas preguntas, me di cuenta, nos protegen precisamente porque no tienen respuesta. Hasta el día de hoy, cuando la noche es húmeda y los faros atraviesan una capa de polvo más densa de lo habitual, recuerdo la pantalla negra de mi teléfono grabando un sonido que no puedo reproducir. Pienso en las huellas que se desprendieron en medio del camino, como si alguien hubiera pisado el aire y me hubiera pasado por encima. Y repaso mentalmente las pequeñas decisiones que nos hacen avanzar, como girar a la derecha en una bifurcación o seguir por la ruta anterior 15 minutos más. Si alguien me llama exagerado, digo que estoy de acuerdo con la exageración, pero no con la de que no pasó nada. Sucedió lo suficiente para que aprendiera a respetar las rutas trazadas por otros pies, incluso cuando parecen más largas. Sucedió lo suficiente para que comprendiera que ciertas figuras, cuando no tienen rostro, nos roban el nuestro por un instante. Y eso, créanme, da más miedo que cualquier máscara. Al final, recuerdo el momento exacto en que el espejo llenó la pantalla de un blanco suave e impecable. Parecía una luna muy cercana, sin cráteres, translúcida y a la vez imposible de cruzar. Al pensarlo, siento la misma necesidad de acelerar y frenar a la vez, una paradoja que solo la carretera nocturna puede imponer. Así volví al asfalto y así continúo, intentando no repetir el camino que me llevó la voz durante largos minutos. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Diego y les voy a contar lo que me pasó. Eran casi las 3 de la mañana cuando la carretera quedó tan vacía que mi coche parecía el único objeto móvil en un mapa descolorido. Regresaba de un turno agotador, con el olor a desinfectante pegado a la ropa y un zumbido de hospital insistente en los oídos. El aire acondicionado estaba al mínimo y aún así un frío de aserrín se extendía por la carretera como un fino velo, multiplicando los reflejos en el asfalto. Siempre me decía que pararía si veía a alguien necesitado, por eso frené a fondo cuando las luces revelaron un coche volcado derramando cristales y gasolina. El capó estaba torcido, el motor resoplaba caliente y un triángulo de advertencia mal colocado yacía a pocos metros detrás como si lo hubieran dejado caer unas manos temblorosas. Me detuve al costado del coche, encendí las luces de emergencia y bajé, sintiendo el cuero del asiento tirando de mi chaqueta como si me rogara que me quedara. Lo primero que reconocí fue el olor a combustible mezclado con un rastro metálico que me recordó a la lluvia eléctrica. Lo segundo fue la voz de una mujer que me llamaba, baja e insistente, sin un grito, como si su garganta no quisiera desperdiciar energía. La encontré al costado del coche, medio tumbada, con el pelo atrapado en un cristal, los ojos muy abiertos contra la escasa luz. Me sujetó la muñeca con delicadeza, con el dedo helado, y susurró un nombre que al principio no entendí. Le pedí que se calmara, le dije que iría a buscar agua y la linterna a mi maleta, que volvería en unos segundos, que no estaba sola. Asintió sin mover la cabeza y, en un impulso que no pude explicar, se sacó del cuello un collar con un pequeño crucifijo de metal oscurecido. Me lo puso en la mano y repitió el nombre, ahora claro, como si me diera la contraseña de una caja fuerte que no era mía. Prometí volver pronto, prometí no dejarla, prometí todo lo que la urgencia exige. Mi maletero solo se abrió al tercer intento, como si tuviera su propia idea de lo relevante. Agarré la botella de agua, la linterna y un trapo y respiré hondo antes de cerrarlo, intentando calmar el temblor que a veces aparece cuando el cuerpo se da cuenta de que necesita ser útil. Retrocedí 3 pasos y me detuve, porque no había nadie apoyado en el coche volcado. El lateral estaba vacío, la mancha de sangre era tan pequeña como antes y no había huellas en el polvo del cristal. La llamé con el mismo tono que usé al encontrarla, evitando el pánico, como si las palabras de calma fueran firmes. Solo oí el tic-tac paciente del motor de mi coche y la respiración huesuda del vehículo volcado. Apunté la linterna hacia abajo, buscando pasos, y solo encontré puntos brillantes donde el haz de luz tocaba, constelaciones de fragmentos rotos que no seguían ninguna dirección. El triángulo de advertencia aún temblaba de una forma que no encajaba con el viento casi inexistente.
2 coches más se acercaron con cautela, uno delante y otro detrás, creando una isla de luces rojas y blancas parpadeantes en la oscuridad. El primer conductor era un camionero de mediana edad, con la vista preparada para lo peor, sus enormes manos apretándose la cintura como si la prudencia fuera un cinturón. Le pregunté si había visto salir a una mujer, y negó con la cabeza sin dudarlo, señalando el chasis retorcido y diciendo que si alguien hubiera estado allí, seguiría allí. El segundo conductor, un joven con gorra, añadió que de donde venía, la carretera estaba desierta durante kilómetros. Llamé a la policía con la voz lo suficientemente firme como para explicar la ubicación, el kilometraje y las condiciones del accidente. Mientras hablaba, el camionero daba vueltas alrededor del coche iluminando, con una linterna, cada esquina que parecía saber dónde aterrizar. Me contestó diciendo que el asiento del conductor estaba vacío, que los airbags se habían desplegado y que había un documento en la guantera con el nombre de una mujer. El nombre no era lo que yo había entendido, pero era parecido, como si la letra y el sonido jugaran al escondite. La sirena tardó mucho en aparecer en el horizonte, primero como un estruendo y luego como destellos azules en mis ojos cansados. Los bomberos llegaron con la calma que se les daba, acordonando la zona, hablando en voz baja, midiendo, componiendo una imagen donde antes solo había miedo. Uno de ellos me preguntó si me resultaba familiar, y lo negué, explicándole lo poco que sabía y mencionando el collar, que ahora pesaba en mi bolsillo como si fuera moneda antigua. Asintió con una cara de haber visto más de lo que le correspondía y me pidió que me hiciera a un lado. Cuando la policía terminó el primer rastreo, nos pidieron que contáramos la misma historia en frases cortas, sin adjetivos, porque el reloj de papel no tiene paciencia para los detalles. El camionero repitió que no vio a nadie. El chico de la gorra trazó la posición del triángulo con las manos, y les conté sobre la mujer tumbada, la mano fría en mi muñeca y el nombre susurrado como un secreto urgente. Un agente lo anotó todo, preguntó 2 veces por el collar y ofrecí el objeto para que lo examinaran. Lo devolvió diciendo que ahora era mío y que no sabía si era una bendición o una carga. La grúa volcó el coche con un chirrido que pareció tragarse el amanecer, y la carrocería metálica se armó en un breve silencio, revelando un techo abollado que parecía una concha. No había nadie adentro, no había señales de que alguien hubiera salido por el parabrisas, y la puerta del copiloto no mostraba señales de haber sido abierta recientemente. Un policía, agazapado en el terraplén, con la linterna en las rodillas, llamó la atención sobre 2 cruces improvisadas a pocos metros, hechas con ramas y cinta reflectante. Una de ellas tenía un nombre escrito con rotulador permanente. Me acerqué, dejándome observar por la observadora, y leí lentamente las letras que el rocío empezaba a difuminar. Era el mismo nombre que la mujer me había susurrado al oído, y la fecha debajo no era de esa mañana. Las semanas impresas allí sugerían que un antiguo accidente había encontrado la manera de persistir ocupando un tramo de carretera como si fuera una dirección. Me sentí observado por la idea de que el presente se había topado con el pasado y que de alguna manera yo había sido arrastrado a ese tropiezo. Caminé con dificultad hasta el arcén y decidí tomar un sorbo de agua, intentando que me entrara saliva en la boca seca. El collar que llevaba en el bolsillo estaba caliente, de una forma que contrastaba con el aire frío. Así que lo saqué para examinarlo mejor, acercando el crucifijo a la luz del coche patrulla. Tenía pequeñas marcas de uso, como si lo hubieran tocado con frecuencia, y donde se unían los brazos había un brillo que me recordaba a algo nuevo, a pesar del metal viejo. Consideré devolverlo en ese mismo instante, colgándolo de una de las cruces, pero una dolorosa intuición me lo impidió. Un joven bombero, atento a los detalles humanos que siempre se me escapan, se acercó y me preguntó si conocía a la persona en la cruz. Dije que no, que nunca había oído ese nombre antes de esa noche, pero que ahora me sonaba. Le expliqué en voz baja que la mujer me había tomado de la mano y me había dado el collar, y él asintió como si reconociera una historia que no cabría en un informe. Me sugirió que lo conservara un rato y, si quería, regresar a la luz del día para verlo todo con menos sombras. Eso hice al día siguiente, tomando un camino que el sol transformó en una nueva carretera. El lugar del accidente tenía un silencio diferente, menos feroz, y la cinta policial aún delimitaba la escena con cuadrados amarillos. Aparqué a una distancia prudencial y salí despacio, con el collar apretado entre los dedos, pesando como una decisión. La cruz con el nombre seguía allí,
y ahora podía ver pequeñas ofrendas, un lazo, un encendedor barato, una foto impresa en papel normal. Me acerqué con cuidado para no pisar donde no debía y noté viejas huellas de neumáticos que descendían por la pendiente, como si mucha gente se hubiera detenido antes que yo. Colgué el crucifijo en la rama horizontal, donde la cinta reflectante hacía que la luz del mediodía explotara en un breve arco iris. Me quedé allí unos segundos sin pensar en nada, o pensándolo todo, y el viento movió el pequeño metal con un sonido que podría confundirse con una risa tímida. Pronuncié el nombre en voz alta, como quien llama desde una ventana, y me oí regresar más completo de lo que estaba. En los días siguientes, el collar perdido se me apareció como una presencia. Por costumbre, metía la mano en el bolsillo y solo encontraba el forro, y su ausencia me recordaba paradójicamente su peso. En casa, la oscuridad de la habitación parecía un poco menos hostil cuando pensaba que aún había algo en ese camino que me conectaba con alguien a quien nunca había conocido. Otras mañanas temprano, cuando el volante vibraba en las curvas largas, oía mi propia promesa de no volver a actuar sola. Volví a hablar por teléfono con el camionero. El número lo anoté apresuradamente en un papel que olía a gasolina. Dijo que había investigado por su cuenta y había descubierto que el nombre en la cruz pertenecía a una joven que trabajaba en un restaurante las 24 horas al día a 40 kilómetros de distancia. Le hablé del collar que colgaba y me respondió que había rezado una breve oración en el mismo lugar, porque los camioneros tienen rituales que nadie nota. Nos reímos sin humor ante la idea de que algunos objetos conozcan el camino de regreso mejor que nosotros. Unas semanas después, recibí un mensaje en un grupo local con una noticia breve y acertada. La familia de la joven había pasado por la cruz y había encontrado un crucifijo antiguo colgado allí, uno que reconocieron de fotos de la infancia y agradecieron a quien lo había devuelto. Leí las líneas con una atención que no presto a los grandes titulares, porque a veces lo pequeño protege lo enorme. Cerré el teléfono, me senté en el asiento del coche apagado y dejé que el silencio me llenara de algo que no estaba vacío. Si alguien me pregunta hoy si he visto un fantasma, digo que vi a una persona que necesitaba ser vista y que el camino a veces repite lo que no se entendió. Digo que el olor a gasolina, metal y serrín puede adquirir un significado diferente cuando alguien pronuncia su nombre a modo de petición. Digo que la prudencia nos dice que llamemos a las autoridades y que el corazón, cuando escucha, nos dice que tomemos la mano que insiste, aunque sea por unos segundos. Y digo que hay objetos que nos devuelven la sensación de continuidad. A veces tomo la misma carretera a la misma hora, como quien prueba una cicatriz. La curva donde encontré el coche volcado es ahora un punto donde respiro más despacio, y las cruces en el terraplén forman una frase que no necesito traducir. La cinta reflectante sigue ahí, cortando los faros en diamantes cambiantes, y pienso que, si el camino es un río, esas marcas son piedras donde la corriente aprende a cantar. Nunca más aparqué sin antes pedir ayuda, y nunca más la noche me pareció indiferente. Al final, lo que conservo no es el crucifijo que dejé atrás, sino la sensación de haber devuelto algo que no era mío, y que, gracias a ello, pude seguir adelante con más calma. Guardar y devolver a veces son verbos relacionados, y esa mañana eran la misma acción dividida en dos tiempos verbales. La mujer que me sujetaba la muñeca me enseñó un lenguaje que no cabe en una aplicación de navegación, y he estado intentando no olvidarlo. Si alguna vez pasas por allí y ves la cinta ondeando, recuerda que alguien ya ha oído tu nombre antes de que lo pronunciaras.